Hola a todas y todos en Latinoamérica, principalmente en Venezuela, en el marco de la 16ª versión de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filmem 2020. Tenemos la oportunidad desde Chile, a la distancia, gracias a la tecnología, de presentar el libro Luciano Cruz Aguayo como una ola de fuerza de luz del historiador Pedro Lovera Parmo. Este libro, que ustedes pueden ver es una biografía histórica que da cuenta de la trayectoria de uno de los revolucionarios más importantes de la larga década del 60. Hablamos de un revolucionario olvidado que en los próximos meses se conmemoran 50 años desde su partida, desde su muerte. Esta biografía, por tanto, Pedro Lovera, joven historiador, viene a hacer justicia, ¿no? Y a construir lo que es la primera biografía que da cuenta de su vida. Es una biografía histórica que uno puede encontrar desde la infancia de Luciano Cruz, bueno, hasta el día de su muerte y las repercusiones que tuvieron posteriores a ella, y también es un diálogo permanente con el presente, es una impugnación a lo que ocurre hoy en Latinoamérica, sobre todo en Chile, a través de un proceso de revuelta, de efervescencia social, donde la juventud, donde los sectores subalternos se encuentran en una disputa, ¿no?, contra la clase dominante. Este libro, hoy, lo presentará Carlos Torres, intelectual chileno, militante del movimiento de izquierda revolucionaria MIR en el tiempo de Luciano Cruz, y él nos contará algunas reflexiones, comentarios sobre este libro que estamos presentando. Asimismo, nos acompaña en esta oportunidad el propio autor, Pedro Lovera Parmo, quien también contará detalles, ¿no?, de la construcción de esta biografía histórica, y bueno, ponemos a disposición en esta firme. Por tanto, no me queda otra cosa que dar la bienvenida a Carlos y a Pedro, y pedirle a Carlos que nos pueda acompañar con algunas palabras. Gracias, Marco. Como siempre, es una combinación de nostalgia, de alegría, pero sobre todo también de realización, poder presentar y comentar un libro de jóvenes historiadores que le dan continuidad a la memoria política de las luchas populares en Chile. La memoria política que tiende a ser cubierta por este manto neoliberal que se ha impuesto en Chile y que también busca no tan solo esconder parte de la historia popular, revolucionaria, transformadora que se escribió en este país, sino que también apunta a intentar hipotecar las posibilidades que un cambio revolucionario de nuevo tipo, acorde a los tiempos que vivimos, se pueda llevar a cabo en Chile. Como sabemos, América Latina puede contar con miles, decenas de miles de muertos con dignidad, de muertos aludiendo al Che, que de un u otro modo alumbran, iluminan nuestros caminos. Luciano Cruz Aguayo es una expresión de esa lucha de esos jóvenes militantes comprometidos con el cambio social. La lucha de Luciano Cruz como militante y dirigente del MIR está lejos de ser considerada como una acción voluntarista, una acción aguerrida o heroica. El compromiso de Luciano Cruz era y se expresa continuamente en la historia un compromiso con los pobres del campo y la ciudad de este país. El trabajo de Luciano Cruz se desarrolló en sectores estratégicos de la política nacional en los años 60 y principios de los 70, después que electo
el compañero Salvador Allende en la presidencia del país. Luciano Cruz fue uno de los dirigentes del MIR que impulsó el trabajo y organización partidaria en los mineros del carbón en el sur de Chile. Asimismo, en el sector campesino y campesinado mapuche. Él impulsó la idea de que en Chile habíamos de llevar adelante una corrida de cercos desde el mar hasta la sierra, desde el océano hasta la cordillera. A eso nos invitaba Luciano Cruz, que por aquellos años, por cierto, también era un joven estudiante. Él, aguerrido y muy lúcido en sus reflexiones y acción política, también nos planteó un trabajo que sigue siendo trascendente para América Latina y que fue el organizar destacamentos de soldados demócratas comprometidos por los cambios dentro de las Fuerzas Armadas. Fue la iniciativa que podríamos recordar como la más clara en función de poder neutralizar las posibilidades golpistas que conocemos en nuestra común historia. Sin embargo, conviene también resaltar que Luciano Cruz era un estudiante, era un joven. Luciano, tal como los jóvenes de hoy, comprometido con profundas reformas, radicales reformas necesarias en la sociedad chilena. Como lo dijeran sus compañeros más cercanos después de su partida, Luciano pasó de las luchas estudiantiles a las filas de la revolución. Impulsaba las consignas para los jóvenes estudiantes de estudiar, luchar y vencer. Ese era el compromiso de Luciano, sin guardar, como nos recuerda la historia, bajo la manga ninguna posibilidad de retorno. Él sabía que su compromiso militante, su trabajo político, le llevaba a correr riesgos. Y en esos riesgos tuvo que partir. Pedro nos recuenta toda la historia de manera muy amena, con un lenguaje muy directo. Ya las personas que han podido leer algunos fragmentos del libro comentan que la lectura es muy amena, es muy continua y nos va llevando y envolviendo en la historia de Luciano Cruz Aguayo. Entonces Pedro Lovera, para que no lo olvidemos, ese nombre, tal vez su primer libro, seguramente nos va a seguir contribuyendo con algunos textos similares en el futuro cercano. El legado de Luciano Cruz Aguayo se hizo más trascendente en el momento cúlmine de su vida, en el momento que pasa de ser conocido en Chile y ser considerado un líder revolucionario de masas, se proyecta en la historia como un recuerdo político trascendente. En los funerales o las exequias de Luciano asisten y desfilan por las calles de Santiago miles de hombres y mujeres de todos los sectores sociales de Chile. Campesinos que provenían desde el sur, trabajadores portuarios de la construcción, estudiantes secundarios en uniforme en la época y universitarios, trabajadoras de distintos sectores de la producción, funcionarios del gobierno, de la Unidad Popular, el intendente de Santiago, el diputado Palestro, y así podríamos nombrar. Era interminable el desfile para despedir a Luciano después de un largo cortejo que partió desde el centro de Santiago hasta el cementerio general. El legado de Luciano queda muy bien recogido en este libro de Pedro, y realmente honra este libro en la vida de Luciano, el ejemplo de una militancia que hace falta en estos días, porque
los estudiantes de aquella época, de los cuales Luciano fue uno de sus máximos exponentes y líderes, también transitan por esos caminos de la transformación y de superación del capitalismo y del neoliberalismo. En Chile, los estudiantes son parte significativa de este proceso de resistencia al modelo y de la construcción de distintas propuestas de cambio. Esperamos que este trabajo de Pedro, que nos trae de vuelta a Luciano, también contribuya a la reflexión que va a permitir ir abriendo nuevos caminos en la lucha popular en Chile. Para nosotros, hacer esta presentación en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, la 16ª este año 2020, también es de gran importancia y trascendencia, puesto que el intercambio de esta naturaleza nos permite seguir construyendo esas redes, esa solidaridad, ese latinoamericanismo que nos une desde el fondo de la historia. Muchas gracias, Pedro, por tu aporte, por este trabajo, y como eres un joven historiador, esperamos muchas producciones más de este tipo. Gracias, Carlos, por tus palabras. Gracias, Marco, también por la presentación. Primero que todo, quisiera partir esta presentación del libro de Luciano, la biografía histórica que he escrito sobre Luciano Cruz Aguayo, saludando al digno pueblo bolivariano, al pueblo de Bolívar y al pueblo de Chávez. Mi saludo y mi fraternidad, la solidaridad de los combatientes revolucionarios chilenos sigue estando con ustedes en estos difíciles momentos en que el imperio sigue asediándolos de manera económica y militar. Y ahora, dicho aquello, me gustaría dar un poco el esquema de la presentación que voy a dar a continuación. Me gustaría primero enmarcar mi trabajo en un esfuerzo colectivo que hemos venido realizando. En segundo lugar, explicar un poco quién fue Luciano Cruz Aguayo para que los y las venezolanas tengan las nociones más claras de la vida que yo estoy reseñando, de quién fue y la importancia que tiene Luciano Cruz Aguayo a la luz de los contextos actuales, tanto nacional nuestro, como también me gustaría hacer alguna apreciación sobre la utilidad que podría tener una lectura de la historia de vida de Luciano Cruz Aguayo al calor de la experiencia de ustedes allá en las tierras venezolanas. Bueno, en primer lugar, como decía, el libro de Luciano Cruz Aguayo no es un esfuerzo individual y no es un acierto mío en mi individualidad, sino que es el resultado de un esfuerzo colectivo que hemos venido dando jóvenes y no tan jóvenes en esta última década en que nos hemos abocado a la tarea de rescatar nuestra memoria histórica, de rescatar a aquellos días de fiesta de la Unidad Popular y del periodo que lo antecedió. Ya no solamente marcado por el trauma, por la herida, por la vena abierta que dejó la dictadura cívico-militar encabezada por el infame general Augusto Pinochet, sino también rescatar a aquellas historias de lucha y de organización que dieron forma al periodo de los 1000 días de la Unidad Popular. Y en ese sentido, mi trabajo del rescate de la vida de Luciano Cruz Aguayo, un dirigente milista olvidado, puesto que murió durante el periodo de la Unidad Popular, viene a hacer un aporte junto a obras como la de Marco Álvarez con respecto a su biografía sobre Beatriz Tati Allende, o el trabajo que han realizado Carlos Torres y José Borges en revista La Estaca, donde se rescata el pensamiento crítico, o trabajos realizados por nuestro compañero Jaime Navarrete, quien ha historizado el movimiento campesino revolucionario, aquel brazo político campesino del movimiento izquierda revolucionario y su ligación con el pueblo mapuche. Este trabajo viene a ser además un aporte a estos trabajos, es decir, se inserta en esta vertiente que hemos venido trabajando, que viene a subsanar de cierta forma este olvido somnífero al que nos
sometió el modelo neoliberal y sus apologistas, no solamente militares, sino políticos, en los últimos 30 años de larga transición que hemos tenido en nuestro país. Dicho aquello, me gustaría contarles un poco quién fue Luciano Cruz Aguayo, por qué su importancia, por qué historizarlo a 50 años, casi 50 años de su partida. Lo primero, que Luciano Cruz Aguayo fue como decía Carlos en su presentación, fue un joven rebelde de los años 60. Y es ahí donde debemos encontrar su proceso de politización. Durante aquellos años, sus últimos años del colegio y su paso a la universidad, Luciano encontrará en la causa del comunismo chileno, del Partido Comunista Chileno, la vía por la cual canalizará su efervescencia revolucionaria y entrará a conformar las filas del Partido Comunista Chileno a principios de los años 60. No obstante, un poco el dogmatismo del comunismo chileno, la disputa en el campo internacional chino-soviética, fueron alejando a Luciano de las filas del comunismo chileno y lo fueron acercando a otros jóvenes que por aquellos años, por la mitad de los 60, buscaban una nueva vía, o una vía tal vez a la cubana, para realizar la revolución socialista en Chile. Y es así que Luciano conformó las filas del movimiento universitario de izquierda, a través del cual llegará a ser uno de los fundadores, el 14 y 15 de agosto del año 1965, del movimiento de izquierda revolucionaria, junto a otros jóvenes revolucionarios como Miguel Enrique, Bautista Banchowen y otros viejos de la época, viejos sindicalistas como Clotario Blest y viejos intelectuales como Luis Vitale o Humberto Valenzuela. De esta forma, Luciano va a transitar desde el año 65 al año 67, principalmente en el mundo estudiantil, va a liderar los combates que realizaron los estudiantes chilenos por la reforma universitaria, por sacar de la universidad de los poderes económicos y transformar la educación en un verdadero derecho social, como vimos también en las calles desde el 2011 acá en Chile. Y por además transformar este movimiento de izquierda revolucionaria que habían creado en un partido político que fuese capaz de hacer la revolución en Chile. De allí que desde el año 65 al año 67 Luciano va a transformarse en el gran dirigente de masas del MIR. Y esto lo va a lograr debido a una de sus cualidades, o alguna de sus cualidades personales que él contenía. Una simpatía a todas luces que se dejaba ver en cualquier lugar, en la conversación de un pequeño grupo o en grandes conversaciones, pero también su carisma y su capacidad pedagógica, que algunos tildaron como una capacidad de pedagogía revolucionaria, en el explicar las ideas más complejas del marxismo al pueblo pobre de la manera más sencilla posible. Y como dijera un intelectual chileno, aquello solo era posible de lograrse por la voz de aquel que pudiese manejar al revés y al derecho el contenido y el programa del movimiento de izquierda revolucionaria, así como el marxismo. De esta forma, Luciano se transformó, como decía, en el gran dirigente de masas, yendo a la zona del carbón con los obreros carboníferos, pero también en las zonas del interior de la octava región donde él habitaba en Concepción, también vinculándose con el pueblo mapuche, así como con trabajadores rurales. Para el año 68, Luciano, como todo entusiasta de aquellos años, viaja a la madre patria de la Revolución Latinoamericana, y en un viaje a Cuba, en cual está alrededor de 8 meses, llega con un entusiasmo inusitado para el año 69 para preparar las condiciones para hacer la revolución en Chile. Y aquello implicaba, como en aquellos años ustedes recordarán, o sabrán aquellos que no lo vivieron, iniciar el camino de la lucha armada. No obstante, por aquellos años, también la izquierda gradualista había retomado sus banderas de lucha y estaba entusiasmada por llevar por cuarta vez como candidato al doctor Salvador Allende Gossens,
y decían ellos con serias posibilidades de ganar. Este no era el programa del MIR, que por aquellos años renegaba de los métodos electorales. Sin embargo, con una táctica prudente y acorde a los tiempos, cuando el presidente Allende les comenta y les solicita que el futuro presidente Allende, porque todavía no era presidente, les comenta y les solicita que bajen su efervescencia revolucionaria y detengan las acciones armadas que estaba realizando el movimiento izquierda revolucionario, la dirección mirista accede. Y aquí comenzamos a ver un Luciano Cruz empeñado en no solamente consolidar el triunfo popular que se había dado en la urna en el 4 de septiembre, que había dado por ganador a Salvador Allende, sino además de consolidar el propio partido y así el tránsito al socialismo en Chile. En ese camino, en esa misión se le irá la vida de forma accidental un 14 de agosto de 1971, justo en un nuevo aniversario del Partido de la Bandera Roja y Negra. Lamentablemente, cuando Luciano murió, bueno, digamos, lamentable haber sido su partida, pero sin embargo terminó siendo un acto contraproducente, puesto que la izquierda revolucionaria, que nunca había tenido una expresión callejera, puesto que durante el gobierno de Frei Montalva había sido sometido a la represión, los funerales de Luciano se transformaron en un verdadero acto político que arrojó más de 100.000 personas a la calle, y la izquierda revolucionaria representada por el MIR pudo ver no solamente la fuerza que había adquirido, sino también al mundo popular que había calado. El funeral de Luciano Cruz se terminó transformando en el primer acto de masas de la izquierda revolucionaria en el periodo de la Unidad Popular, y así Luciano Cruz en el militante más emblemático de la organización. No obstante, cuando la muerte va a asolar al partido de manera generalizada posterior al golpe de Estado, la figura de Luciano Cruz, por razones obvias, quedó relegada, puesto que su lugar como mártir había sido ocupado por las miles y miles de jóvenes, hombres, mujeres, del movimiento izquierda revolucionario que perecieron a manos de la dictadura cívico-militar de las formas más heroicas y más terribles posibles. De manera que mi libro viene a contribuir a rellenar este vacío con respecto a su figura. A 50 años de su partida, casi 50 años de su partida, todavía no conocíamos ningún trabajo sistemático de Luciano, no así de Miguel Enríquez o de Bautista Banchugo, en otra de las figuras importantes del movimiento izquierda revolucionario, razón por la cual me embarqué en esta aventura de alrededor de 2 años de investigación, de entrevistas, de trabajo de archivo, de lectura de fuentes, de lectura de bibliografía, para poder construir la biografía que hoy día estamos presentando para el pueblo bolivariano. Me quedaría por decir cuál sería el aporte que podría tener en la vida de Luciano al calor de las luchas actuales de su pueblo, del pueblo venezolano. Creo que en la biografía de Luciano se expone de manera clara y materializada un afán no sectario de construcción dentro de las fuerzas de izquierdas para la defensa de un proceso revolucionario asediado por el imperio. Cuando el presidente Allende le pide al MIR que detenga sus acciones armadas, puesto que estas podrían perjudicar su candidatura a la presidencia, y el MIR accede, el MIR además le comenta al futuro presidente Allende en ese momento que están muy preocupados por su seguridad, puesto que sabían de los planes que se fraguaban en la derecha política, económica y mediática, aliados con el gobierno de Estados Unidos, entonces dirigidos por Richard Nixon. De esa manera, el aparato de informaciones que dirigía el propio Luciano Cruz es puesto al servicio de la consolidación y posterior defensa del gobierno de la Unidad Popular liderado por Salvador Allende. De esta manera, el MIR, no abandonando de manera teórica la crítica que tenía con respecto a lo que ellos llaman la forma de reformismo, pero abandonando un sectarismo muy importante que existía en las fuerzas de izquierda, se embarcan también en la defensa de un proceso revolucionario que saben que es asediado
por aquellas fuerzas que son consideradas los enemigos estructurales del pueblo. En este caso, se expresaba en la derecha política, los grupos económicos y el gobierno de Estados Unidos, como que no sé si ustedes sabrán, pero que complotó de forma descarada para evitar el triunfo de Salvador Allende, llegando a asesinar al entonces comandante en jefe del ejército con el fin de culpar a la izquierda. Complot que fue descubierto, entre otras fuerzas, por el aparato de inteligencia de Luciano. Por lo tanto, creo que la lectura de la vida de Luciano Cruz Aguayo al calor de las luchas del pueblo venezolano puede contribuir a la construcción de una política no sectaria en las fuerzas de izquierda para la defensa de los procesos de cambio estructurales que se están viviendo en nuestra América y que tan avanzados están en su país. Para cerrar, solo me gustaría agradecerle a usted la posibilidad de mostrar la vida de este revolucionario olvidado que hoy día venimos a recordar en sus tierras, puesto que el contexto actual así lo exige. No me queda nada más que agradecerle a Marcos y a Carlos Torres las palabras que han tenido para este trabajo y agradecerle a ustedes el que nos hayan recibido este video online, en este caso. Ojalá, como decía Marco, también poder vernos algún momento de manera física de la presentación del libro Luciano Cruz Aguayo como una ola de fuerza y luz. Hasta la victoria siempre, compañeros. Gracias, Pedro. Gracias, Carlos. Gracias al pueblo venezolano. Nos plegamos también a las palabras de Pedro, ¿no? Nuestra solidaridad con el pueblo bolivariano en estos tiempos ya de tanta beligerancia contra ellos. Nuestro abrazo cariñoso desde el sur de nuestra América, y con ello queremos dar por finalizada esta presentación del libro Luciano Cruz Aguayo como una ola de fuerza y luz de Pedro Lovera, y abrazos a ustedes. Hemos sabido que ha sido todo un éxito, está siendo un éxito en estos momentos la FILBEM 2020, con todo lo que implica las problemáticas de la pandemia, y sabemos lo importante que es la cultura para el pueblo venezolano. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto.